Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En este tercer wrap-up, nos adentraremos en 4 libros de diferentes autores: Relato Soñado, de Arthur Schnitzler, El Umbral de la Noche, de Stephen King, Noche y Día, de Virginia Woolf, y Prosa Completa, de Alejandra Pizarnik. Sin más que decir, comenzamos. Relato soñado. Sinopsis. Un joven médico vienés llamado Fridolin, acomodado, felizmente casado y padre de una niña, que durante unos carnavales se siente misteriosamente arrastrado hacia lo desconocido, un mundo a medio camino entre el sueño y la vigilia, en el que, atrapado por el deseo, vivirá experiencias de extraña y fascinadora intensidad. Con una sutileza fuera de lo común y unas capacidades descriptivas y psicológicas extraordinariamente modernas, Arthur Schnitzler nos sitúa en un terreno ambiguo y ambivalente, de una mágica ensoñación. Análisis. Relato Soñado es la 9ª novela del escritor austriaco Arthur Schnitzler, y está, me. Esta es una novela corta de base onírica que presume ambigüedad, sin embargo, es simple. La historia narra el conflicto interno de un matrimonio perfecto, y donde aparentemente no existen los secretos, que, después de una fiesta de disfraces, ambos se confiesan que existieron fantasías sobre la posibilidad del ejercicio de la infidelidad en dicha fiesta, y también en sus últimas vacaciones en Dinamarca. Este acto provoca un cisma en la pareja, particularmente en el protagonista, un médico de nombre Fridolin, a partir del cual inicia un viaje de 2 días sobre los recovecos de su mente, mismo que se agudiza con la declaración de Albertine, su esposa, al manifestar que le ha sido infiel, en sueños. Esto desemboca en Fridolin un arduo e irracional deseo de venganza, lo que lo conducirá a un proceso de reconocimiento psicológico de sí mismo, sus deseos, ambiciones y posibles consecuencias. En esta obra se explora el deseo desde los sueños. ¿Dónde está la línea entre la fantasía y la realidad? ¿Todo lo que vive el protagonista es un sueño o realmente sucedió? Estas preguntas no tendrán respuesta en la obra. En ese sentido, lo ambiguo se quiere hacer pasar por complejo. A pesar de ello, la novela es una alegoría sobre el pulso de vida, el pulso de muerte, el yo, el superyo, y el ello, con fuerte carga semiótica. El umbral de la noche. Sinopsis. El gran gusano hediondo se ha enseñoreado de la aldea abandonada y no permitirá que nadie acabe con sus misas negras. La máquina planchadora ha probado la sangre de una virgen y quiere más, mucho más, y su macabro deseo no se detendrá ante nada. Los amplios maizales imponen a los chicos sus sanguinarios ritos. El umbral de la noche nos transporta a un mundo de terrores imposibles que no por ello dejan de estar ahí, a la vuelta de la esquina, en un maizal, en un pueblo abandonado, en una lavandería, debajo de la cama o tras la puerta de ese armario que ni siquiera rechina. Un libro de relatos escalofriantes, por el indiscutido maestro del terror. Análisis. El Umbral de la Noche es el primer compendio de 20 relatos del escritor estadounidense Stephen King, y está bien a secas. A continuación, una pequeña valoración de cada uno de ellos. Los monstruos del gusano, está chido. El último turno, está chido. Marejada nocturna, más o menos. Soy la puerta, más o menos. La trituradora, más o menos. El coco, el final está chido. Materia gris, me. Campo de batalla, está chido. Camiones, está chido. A veces vuelven, está chido. La primavera de fresa, me, aunque el final está chido. La cornisa, está chido. El hombre de la cortadora de césped, está chido. Basta S.A., está chido. Sé lo que necesitas, está bien chingón. Los chicos del maíz, me. El último peldaño de la escalera, más o menos, aunque el subtexto es bueno. El hombre que amaba las flores, más o menos, aunque el final está chido. Un trago de despedida, me. La mujer de la habitación, perturbador. Si así lo desean, en algún futuro podría analizar alguno de los mejores relatos de este compendio. Noche y día. Sinopsis. Ambientada en el Londres eduardiano,
Noche y Día contrasta las vidas cotidianas de dos amigas, Catherine Hellboy y Mary Datchett. La novela examina las relaciones entre el amor, el matrimonio, la felicidad y el éxito. Análisis. Noche y Día es la segunda novela de la escritora inglesa Virginia Woolf, y se nota. Publicada 4 años después de Fin de viaje, la obra narra las vicisitudes amorosas de un cuarteto de personajes, Catherine Hellboy, nieta de un distinguido poeta y de quien se espera que sea igual de talentosa que su abuelo, aunque ella prefiera muy por encima a las matemáticas que a la literatura. Ralph Denham, un abogado hecho más por necesidad económica que por convicción, él preferiría ser escritor. Mary Datchett, una mujer que podría vivir cómodamente sin trabajar, pero que se involucra en la causa sufragista. La novela se sitúa durante el movimiento sufragista europeo, y, finalmente, William Rodney, un poeta en ciernes que desconoce lo malo que es como creativo. Estos 4 personajes conforman una relación dialéctica entre posturas antagónicas sobre el amor, el matrimonio, la vocación profesional y el éxito. En este sentido, la obra subvierte semióticamente los valores tradicionales de la sociedad inglesa: casarse porque hay que hacerlo, aunque no existe el amor, y dedicarse a profesiones que no otorguen felicidad, aunque sí relativa solvencia económica. Es así como la noche, esa muerte en vida en la que fluyen y confluyen los personajes, se transforma en día, en aquella reproducción afirmativa del deseo, el amor y el trabajo vivo. En términos narrativos, y aunque es de las obras más convencionales de Virginia, junto a Fin de viaje, ya denota destellos característicos de sus novelas más aclamadas, La señora Dalloway, Alfaro, y Las olas, el monólogo interior y el fluir de la conciencia. Además, y a pesar de las múltiples referencias a Shakespeare, se percibe bastante la influencia de Jane Austen, a quien la Woolf admiraba. Prosa completa. Sinopsis. Este libro es la colección completa de la prosa de la poeta argentina Alejandra Pizarnik, conformada por 5 secciones: relatos, humor, teatro, artículos y ensayos, y, finalmente, prólogos y reportajes. El primero es una serie de bosquejos de historias que Pizarnik nunca llegó a terminar, y que, según revelan las cartas con su psicoanalista, entre ellos podrían estar los bosquejos de la gran novela que siempre le ilusionó a Alejandra escribir. El segundo corresponde, principalmente, a una historia que parodia a ciertos personajes de la mitología griega y que, escrito en clave de humor, referencia a una multiplicidad de personajes literarios, autores y amigos de la poeta. El tercero pertenece a una pequeña obra de teatro que la autora escribió. Finalmente, el cuarto y quinto apartados representan una serie de escritos que oscilan entre la reseña y la crítica literaria, siendo, estos últimos, los más punzantes de todo el libro. Si has llegado hasta el final del video, te lo agradezco infinitamente. Déjame saber en los comentarios si alguna de las anteriores lecturas te ha llamado la atención. Asimismo, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas ninguno de los videos. Hasta el próximo viaje literario.